bellísima joya del dragón amarillo, la que habla del átomo, origen del hombre, y habla del átomo, origen de la vida. Allí encontraremos nosotros la cruda respuesta de lo que es el ser humano en estos precisos momentos. Solo estudiando nosotros el átomo, estudiando nosotros las moléculas, estudiando nosotros las células, pero en el aspecto científico y docente encontramos nosotros la respuesta de la evolución y el fracaso tan terrible de la humanidad. La imagen de las nubes de los hermanos gnósticos que quieren despertar en la quinta y en la sexta dimensión y no se han detenido a despertar aquí en la tercera donde están. El problema no está en los mundos internos, el problema está aquí. Desde van de las nubes, todos los pseudo-clarividentes que han habido, que viven viendo únicamente los demonios de los mentes vestidos de ángeles. Aquí estamos, queridos hermanos, y sinceramente a mí me duele en el alma tener que hablar así, porque no ha sido mi característica, pero las circunstancias nos exigen que así tiene que ser. Estamos frente nosotros a una necesidad y a un plan divino. Estamos frente nosotros a la restauración de nuestra institución a escala internacional. No es cuestión de decir yo acepto o no acepto. El que acepte, ayúdanos a llevar, ayúdenle al Cristo a llevar esta pesadísima cruz. Que ayer vimos un aspecto somero de la onceava joya del dragón amarillo. No me la entendieron, yo sé porque no me aclaró el aspecto. La 11ª, o sea, la 11 joya del dragón amarillo, ayer se dijo algo. Pero no queremos saturar la mentalidad de ustedes con una cantidad de enseñanzas que quizás no es entre más teoría uno reciba que va a enfrentar más. Ha llegado el momento, como dice el maestro Samael, que nosotros seamos verdaderos ocultistas prácticos, que seamos verdaderos hombres y mujeres serios frente a esta terrible necesidad que tenemos de salir adelante. El que quiera sumarse al trabajo de la restauración de la Iglesia Gnóstica Internacional, ayúdenos. El que no quiera, porque el que no envenene la gente y no nos acompañe en esto. Porque al cielo no se puede emplazar en ningún momento con nuestra posición antagónica frente al trabajo que tenemos que hacer. Cuando ustedes lo ven, que asumimos la responsabilidad de nuestra conciencia para expresar una enseñanza, algunos dirán que somos editores y así es, porque pensamos que entre más se haga énfasis en la palabra, puede ser que se atrape más. Así puede ser que en algunos hermanos hayan algunos yoes que piensan, este está bravo. El problema no es de nosotros, el problema es de la mala ubicación frente a lo que se quiere enseñar. Queridos hermanos, el pueblo colombiano ha surgido como el ave fénix de sus propias cenizas, y que nos lo digan aquí todas las personas que han venido agrupándose de diferentes lugares y grupos en los cuales estaba dividido el pueblo gnóstico. Que nos digan cuál es el asidero profundo de la enseñanza que se ha venido dando durante este tiempo de confusión. Hablando de Texas para arriba, y ni siquiera sabemos de aquí donde vamos a poner el pie en la cascarita que la podemos quitar y que nos podemos resbalar y caernos. Es necesario que asumamos responsabilidades, queridos hermanos. Como les decía ayer tarde, estamos sumamente complacidos de la respuesta de la Cámara. Estamos sumamente complacidos del arreglo, de la respuesta que hubo de una directiva nacional a esas damas que son el eterno femenino y que son el bastión para que nosotros los hombres hagamos una obra. Pero no nos podemos quedar en eso. No nos podemos quedar en lo bonito que hemos hecho o en lo bueno que hemos hecho hasta ahora. Tenemos que retomar nuevamente un trabajo para que nosotros
se pueda procesar ese nacimiento que tiene que tener una trascendencia y tiene que tener una perfecta organización. Si no queremos ser como partícipes de aquella cosecha de Hanamuse que el maestro Samael nos pronosticaba en la ciudad de Guadalajara, en México, de Colombia y Venezuela saldría una gran cosecha de Hanamuse, y los hechos nos lo han dicho durante todo el tiempo. Y no son las civilizaciones que uno tenga las que le van a indicar que uno es un Hanamuse, es la mala compostura y ubicación frente al trabajo que aún no hemos hecho todavía. Puede ser que en el salón haya muchos hombres y mujeres que conocen mucho de la física. Puede ser que lo haya, puede ser que hay muchas personas que no conocen de eso. Inclusive en el monasterio de Udine han habido personas que me dicen, yo cuando se pone a hablar del átomo, yo me entiendo. El gnóstico tiene que aprender a conocer los valores y los diferentes cuerpos en que Dios se expresa. El átomo es un cuerpo. Y nosotros no queremos estudiar, como dice el maestro, que los misioneros deben de ser aquellos que estudien el átomo. Y uno dice, pero ¿cómo lo estudio? Conociéndose a sí mismo, despertando conciencia, estudio. Yo no pisé las puertas en mi escuela, gracias a Dios. Gracias a Dios no tuve un día en escuela, y no en el colegio, y muchísimo menos en universidad. Gracias a Dios no tuve. Porque si yo no tendría conciencia moral para pararme ante ustedes, hablando como que he conocido por mis propios medios, y investigándome a mí mismo y queriendo conocer los diferentes aspectos del prolongamiento de Dios. Lo he aprendido, pasando noches, semanas y meses sin dormir, y sancionándome yo mismo. Decía que me quedaba dormido en una meditación al otro día de propósito. No me entregaba mucho, porque me quería exigir. Yo no quería que me llegaran los 60 años siendo un burro, como me salió mi mamá, con la ignorancia en que me levanté en mis primeros años, porque algunos dirán, pero es un burro, no tiene la soledad tan grande, pero tiene una inocencia, y la inocencia es traduce posteriormente en ignorancia. Yo quise entrar a la gnosis a conocer, quise entrar a la gnosis a no defraudar al ser, quise entrar a la gnosis a hacer honra y honor de la enseñanza de la Iglesia. Y aquí estoy dando testimonio, no estoy diciendo que son iluminados, pero como dice por ahí, habiendo uno piedad de hombre, sí me correspondió tener el servicio de un maestro que en este momento se juega todos los recursos del cielo le ha conferido a la Señora Providencia. Entonces, queridos hermanos, no hay justificación para que la persona diga que porque no tuvo colegio y universidad no puede expresar la doctrina del ser. Porque el ser tiene sus recursos, el ser de cada uno de nosotros tiene sus recursos naturales para poner a esa persona en el tipo de bienestar. Su maltrato el castellano, no sé con ortografía, no es fácil. Está bien estudiar una cantidad de cosas, ya a ver si viene. Pero con todo eso, aquí estamos. Y hay anécdotas. Y no estoy haciendo análisis de la persona, porque esta personalidad, lo poquito que queda de esta personalidad, lo poquito que queda de es como una barradura de vida. Y la verdad que acaban de operar de esta personalidad nada. Porque no la necesito, ayuda a Dios para que me ayude a integrar los últimos beneficios de una falta de personalidad. De todo lo que ha sentido el esposo.
estando una ocasión, quizás yo me he encontrado, pero son cosas que llaman. En una ocasión en España, organizaron una conferencia en Santiago de Compostela para un científico, antropólogo y escritor que iba de la vida. Imagínense ustedes cómo lo componieron los límites de la conferencia de los lados presentados a las áreas. A los pocos días pasaban por el canal de las Américas, que es un canal de televisión internacional, pasaban la conferencia y él la pasó. Conversando en estos días pasados con el vicario de la Iglesia Gnóstica Española, y la afirmación que él hizo, él tenía una afirmadora, la había pasado y él la pasó. Y él sacó a la y él pasó a la sede de las Naciones Unidas de por allá, la forma de y él pasó el evento que se sucedió en la vida. Eso lo pasaba en ese noticiero. Y él pasó en el evento de Santiago de Compostela, que es la ciudad donde está, según la historia, los restos del apóstol Santiago de España. Los hijos que nos acompañan hoy aquí, y si puede ser, y esto no lo van a contar a ellos porque tenemos otros. Sin embargo, el Congreso de la Iglesia también fue pronóstico y se pasaron dando información de que un pueblo de Venezuela, llamado La Grita, incrustado en las montañas andinas, se estaba sucediendo un congreso gnóstico con 5.000 personas, y cuál sería el motivo de esto sucediendo. ¿Estamos todos? ¿Quién pasa eso? ¿Quién sacó una filmación, una grabación de Santiago de Compostela en un escenario de la Casa de la Cultura en Santiago? ¿Quién sacó esa grabación para proyectarla al espacio a través del canal de las Américas? No fue grabación para ¿quién lo sacó? Bueno, démonos cuenta que lo que necesitamos es hacer las cosas bien hechas. No nos podemos equivocar, no podemos seguir nosotros con ese comportamiento de que hoy sí, mañana no. Aquí somos o no somos. No es cierto que la nómina yo en el corazón y la voy a vivir allá en mi casa como debe llegar. Sino una teoría gnóstica. Pero esa duda interna de la nómina no la vive. Porque si a nosotros internamente nos quitan la fuerza, no somos más que unos pobres hombres. No es una amenaza que Dios. Pero el pueblo que se va a preparar para un hijo no puede estar a medias, tiene que pararse en el lugar que le corresponde. No es que se haga detrás de la cantina, de la puerta de la cantina, a discutir una cerveza, pensando que nadie lo está viendo. No es que se vaya y se consiga una mujer por ahí y duerma con ella y haga sus diabluras con ella, porque no lo están viendo. Esos tiempos pasados. Siempre Dios nos ve, pero nunca se nos había sentido tanto como en este momento. Porque estamos en un momento de crisis mundial.
Y como dice Maestro bancarrota son los principios morales de la sociedad. Los que conocen de la física nuclear y no están de acuerdo conmigo, no lo acepto, pero no lo acepto. Es un tiempito. Si la vida nos da la respuesta positiva, tenemos la razón. Si nos la da negativa, tiene la razón. O la tiene oficial. Mira como viene el origen. El origen del átomo es la sexta dimensión. Mundo electrónico. Acá tenemos, vamos a llevarla así, un poco más despacio. Tenemos el protocolo. No le tenemos protocolo porque yo estoy hablando de absoluto. Tenemos el mundo de armas. Acá tenemos el mundo de manas. Nos estamos refiriendo en estos términos para los nuevos o los que no están bien empapados de esto. Estamos hablando de líquido y estamos hablando del agua. En medio de estos dos se constituirían en unos protones o en un protón para definir una unidad y en un neutrón. Alrededor de estos dos gira una tercera fuerza en esta forma. Pero los científicos digan que los electrones giran en forma elíptica, no es mi problema. No es así. ¿Y qué vamos a hacer? Que lo están viendo con telescopios electrónicos y supermodelos, no es mi problema. Pero la ciencia oculta no comparte con él. Ni los científicos van a dejar de ser científicos, ni nosotros vamos a dejar de ser científicos. Si nos pongamos de acuerdo, si esto vale la pena, y si no, la vida continúa. Los entendidos en esto relacionan protones, neutrones, electrones, que en este caso sería como si pusiéramos aquí el núcleo y la elíptica de acuerdo a los electrones que tengan átomos. Pero la ciencia oculta no comparte con esto. Si miramos el sol, y daría la respuesta, daría la razón a los científicos, ya que los planetas giran a todo el mundo. El átomo está aquí, los protones o el protón y los electrones giran en forma de órbitas de los. Entonces, la única respuesta que hay de que exista lo infinito, nos lo da el átomo. No hay otra creación de la naturaleza que nos dé la explicación de lo infinito en el átomo. Y el número 8 es justamente el número del infinito y lo describen los electrones alrededor de su núcleo y es el protón de estamos hablando de la tecnología muy más profundo. Y esto lo miramos aquí, no se lo puedo decir, sino un poco más exigente para nosotros.
En este mundo se sucede el movimiento de los electrones, dándonos a entender a nosotros cuál es la relación que existe de Cristo con el Padre y con el Espíritu Santo. Los electrones son los hijos de un núcleo que se llama protones y neutrones, o sea, padre y madre. Estos electrones, si lo miramos desde el punto de vista hasta inclusive espiritual, empiezan a girar acá empiezan a hacer esa energía cargándose de fuerza de los protones y de los neutrones. Cuando este electrón, uno de ellos, para hablar algo, tiene iguales cargas, positivas y negativas, activas y pasivas. Al hacer un giro de esto, se desplaza, porque ya no tiene ningún dominio este electrón y este protón sobre un electrón que tiene iguales cargas. ¿Están entendiendo? Yo creo que ya un poco. Los que no conocen lo que estamos hablando, estamos mostrando la noche científica, la parte científica. Por eso cuando nosotros decimos la noche tiene ciencia, arte, filosofía y religión, ¿en qué ciencia estamos hablando? Y ni siquiera estudiamos de fondo los libros del maestro, mucho menos podemos analizar en una semilla que sale de la tierra, germina, nace, crece y después se muere con vida. Hay que hacer eso. No se lo de los científicos. Tenemos que meditar nosotros la razón por la cual los elementos de la naturaleza inciden con tanta fuerza en nosotros. Tenemos que meditar que es el espíritu, aunque es puede existir. Pero si se mueve nosotros tenemos que saber por qué se mueve y cuáles son las características que él necesita por estar en nosotros. Si no, seguimos siendo los mismos científicos de pueblo, hablando de una Biblia que no interpretamos, hablando de un pecado que no conocemos y hablando de una salvación que nunca tenemos. Eso vamos a la Biblia, y eso contexto, porque somos científicos. Tenemos la solvencia moral y esotérica para pararnos frente a cualquier científico y discutir de lo que conocemos y de lo que tiene razón. Este electrón se desplaza y forma aquí, se convierte, aquí se desplazó como un hijo. Y al llegar a formar un centro de gravitación en cualquier lugar, se convierte en padre, dándonos la razón de que tiene padre y tiene hijo. Dándonos la razón de que el padre es el hijo y el hijo es el padre. Un desdoblamiento de la santísima Trinidad imposible de comprender. A formar un centro de gravitación en cualquier lugar de los organismos por el espacio. Y empieza a moverse dentro de ese electrón, a moverse una carga que se rechaza inmediatamente. El problema humano, cuando hay una parte que se atrae y una parte que se repele. Es lo que se mueve y se rechaza entre sí. Es lo que se sucedió cuando antes de la separación de los sexos. Nosotros decimos que se separaron los sexos. Se necesitaba un elemento que
cuando estos hombres andróginos llegaron a una etapa de su propia evolución, siempre fue llamada evolución recital, no pudo soportar el hombre el hecho dentro de su constitución tener a un elemento femenino. Y vino la necesidad de los dioses de separar los sexos, porque siempre explotaría si se estuviera dejando con esos dos polos adentro. Viendo que ya la vida había tomado ese ritmo de la evolución. Se separaron los sexos. Al no soportar este electrón, estas dos cargas, se desprende una de ellas y se hace a cierta distancia en concordancia con las cargas energéticas que tiene. Al hacerse de esta forma, distante de este le empieza a mandar cargas. Alma demanda energía a manas, manas demanda a alma, le va alguien que la como si la interfiriera en un determinado lugar. Ese alguien es Dios, o sea, el Cristo. El Padre no puede llegar a la madre si no pasa por el Hijo. La madre no puede llegar al Padre si no pasa por el Hijo. Pero que conozcan de estas cosas, es decir, de las mismas. Vayan analizando. Aquí vemos nosotros por qué solo el que califica iniciación de su trabajo en relación al Hijo es simbolizado. El que no califica eso es porque no ha levantado a su interior el Cristo íntimo, y entonces no puede recorrer las tres montañas hacia la liberación. Para eso entonces queda un sitio que se llama el Nirvana, donde llegan a permanecer algún tiempo quizás miles de años para continuar el trabajo, pero no hay ninguna integración de esos tres principios para tener derecho a continuar de aquí hacia arriba, ya en el trabajo de iniciación en Cristo. Pero no lo vamos a ir a eso, porque no es esa la finalidad. La energía que libera el Budi, energía propia de manas y almas, allá está lo suficientemente integrado esto, que se llamaría la revolución de la conciencia. Eso que nosotros sentimos a veces cada día la conferencia. Ahora sí, durante ayer, desde Mocoso y toda la semana pasada, y otra vez, haga usted que lo dice la semana pasada, es revolución de conciencia eso. Eso no es nada, eso no es más que una forma de nosotros distraernos y pasar la vida discriminando con la humanidad. La revolución de la conciencia viene de allá, porque ¿qué conciencia traducido en, no solamente también,
evolución de la conciencia y la integración de nosotros con nuestra Cristo interna, esa chispa que se desprende de allá, ahora que venga caminando, y es la revolución de conciencia. Yo tengo conciencia que es buscar revolución. Ahora que yo tengo presentido, la revolución de la conciencia viene del mundo electrónico. Así como de allá se desprendió la esencia para venir a posarse en un cuerpo tridimensional, y allá tiene el impulso que pone en actividad nuestro evolución exterior. Por eso es que el maestro Samael dice que ya ha despertado su evolución exterior, hasta los señores de la ley lo respetan, porque ellos vienen en Cristo, son vienen de aquí. Esto que estamos citando con un otro, es la energía que tengan, la silueta de la energía que tengan los electrones para hacer el mundo electrónico, sexta dimensión, lo que las religiones llaman cielo. Cuando nosotros aquí en la tierra ya tenemos una responsabilidad mental, psicológica y física de lo que estamos haciendo, empezamos a recibir las cargas que vienen de nuestro mundo electrónico y ponen en actividad ese 3 o 5% de conciencia y se revolucionó a la persona. Para eso se necesita meditar diariamente, para eso se necesita orar diariamente, para eso se necesita liturgia diariamente, para eso se necesita transmutación diariamente. De lo contrario, no hay tal revolución. Hay estados amigos, pero nosotros no podemos depender de emociones para trabajar o no. Por eso ese cuento que tiene el pueblo gnóstico, la mayor parte, ay, allá estamos huérfanos, ¿cuándo va para que no esté huérfano? Va uno y ese día, reímos, abrazados cuando se viene. ¿Por qué no me no sé, esos estudiantes así no sirven. Esos estudiantes así, si no se dan a la tarea de buscar adentro lo que quieren encontrar en las demás personas, peor es que no se vuelven los almacenes, transmutando y diciendo los iguales y no buscando la revolución de la conciencia interior para hacernos aquí en Japón, en la China, en guerra o en paz. Eso es lo que entonces, sálvese quien pueda. Busque la revolución de la conciencia, los hombres y las mujeres deseosos de encontrarse en su vida. Cuando ya esto está todo, pido que por favor que las personas que se mueven pongan la atención, hermanos, porque si no aquí no, esto no lo van a entender. Al darle aquí en esto un movimiento, eso que siempre el Señor acaba de decir, que quiere como cargarse al hombro lo que los viejos antiguos que mandan, porque se está revolucionando de familia. Al haber ya un movimiento continuo de estos electrones, en el mundo electrónico, estos electrones vienen a ser el Cristo líquido en acción. Ellos se desplazan y forman lo que conocemos nosotros como el mundo de la mente, como la mente. Es un espacio que se conoce generado como la molécula. Decían o dicen los científicos que la molécula tiene más o menos 30.000 años, de acuerdo al estudio científico gnóstico.
la célula puede tener 13 con 1000 o quizás millones de átomos, porque la molécula, de acuerdo, no todas las moléculas tienen la misma cantidad, ustedes lo saben. Y el mundo molecular de nosotros es un mundo, no es una molécula. Entonces tiene billones de átomos. Cuando estos átomos han hecho conciencia del mundo que están haciendo, parte, es con millones de átomos que están en el mundo molecular de nosotros, llamado mundo de la mente. Entonces se desplazan millones de átomos del mundo molecular y se forma el mundo celular. Como digo, con millones de átomos y de moléculas. Se forma el mundo celular, trayendo ya como resultado la creación de un cuerpo tridimensional. Parte el átomo protón y neutrón, electrón, molécula, célula. Cuando el maestro nos enseña que se desprende de arriba una chispa que se llama esencia, hay que estudiar en qué forma se detona la vida espiritual. Y por ende la vida celular. Aquí tenemos nosotros la simbiosis o integración de una vida celular y una vida espiritual. El problema de nosotros los gnósticos es que nos queremos identificar únicamente con el desdoblamiento de la vida que viene de una sexta dimensión, pero no queremos reconocer el problema no termina. Aquí es donde prácticamente nosotros estamos siendo creados y asistidos por la divinidad, por la ley. Y aquí en el bendita bendición de San Pablo, el estado de parte de lo que le pasó a la cocina en una misa. Este hombre de Omier está en una tercera dimensión. Está lo que hizo el protón de arriba, ya aparecería como servía el primer protón de la energía monetaria. Aparece en el punto más denso de nuestra constitución interna, en la parte inferior, en lo que llamaríamos nosotros el infierno vulcano, Neptuno de Plutón. Aparece aquí el resurgimiento de la misma vida para venir a encontrarse aquí donde estamos nosotros.
Y en la parte inframundo aparece el mismo protón, el mismo neutrón y los mismos electrones girando en respuesta al movimiento que se sucedió aquí. Cuando nosotros vemos que un hombre o una mujer de la talla de nuestro mujer se liberó, aquí está el y nosotros nos encontramos la respuesta por qué estamos caídos, por qué estamos en la vida, qué es el abismo, qué es el trabajo que tenemos que hacer. Solo tenemos que encontrarle la respuesta a todo lo que hay aquí para la vida y lo que estamos aquí. Cuando una persona está presa de una carga de emociones negativas, sobre qué va a trabajar, debe ser egoísta en la vida. Y para nosotros llegar al abismo, a nuestros abismos, a nuestros abismos tenemos que estar en nuestros manos. Y necesitamos de nosotros y fuera y guía de los psicológicos. Después de hacer muchos superesfuerzos de comprensión, de trabajo, de paranayama, de oración, logra establecerse nuevamente en el mundo tridimensional, para después a través de muchas inspiraciones poder ubicarse en el mundo molecular y después de muchas adoraciones y contemplaciones ubicarse en el mundo electrónico, para que haya lo que llamamos en meditación compensación. Meditar es compensar. Parece que nos viéramos tan lejos de la realidad que no tenemos fuerza para trabajar, o no nos queda fuerza para trabajar, trascendiendo semejante cantidad de obstáculos que se presentan para nosotros llegar a nuestra propia realidad. Estos átomos que están en el infierno, en nuestros infiernos atómicos, giran, cargándose cada momento más y más y más de una energía que se llama indiferencia. Por eso el problema de nosotros aquí no es la lucha de Dios contra el diablo, es la lucha de Cristo contra Lucifer. Cristo, Lucifer, busca llevarnos a la vida, o sea, no dejarnos salir de la. Y el Cristo cósmico o individual busca llevarnos al mundo de la luz. Entre ellos está la lucha. De nosotros depende con cuál de los dos vamos a trabajar. Si sucumbimos ante la lucha contra Lucifer, la pasión, vamos al mundo grande. Si vencemos la lucha contra Lucifer y nos elevamos, vamos al cielo de Dios. Pongo mandando oración. Pongo mandando el dolor por el Dios. Estos electrónicos van a decir liberan una energía diferente. Cuando ya le dan suficiente carga de estos electrones, se desplazan hacia arriba, porque el electrón está en el abismo
por su número de leyes del absoluto, busca ascender, razón por la cual el maestro Samael dice que los átomos que están en el infierno tienen más principios del absoluto de los que vienen del absoluto no tradicional. Por una ley de afinidad, los átomos del infierno, del abismo, tienden a fluir. Y por una ley de carga y hacia el encuentro de una parte tridimensional, objetivo y motivo de nuestra liberación, los de arriba tienen que bajar hasta la tercera dimensión. Es decir, son leyes que se procesan dentro de una gravitación desconocida para la razón humana. Los átomos que se van liberando, los electrones que se van liberando de las leyes de la vida, van perdiendo valores del absoluto, porque esos valores del absoluto como cargas de energía llegan hasta el mundo de funcionamiento. Para probar algo, dándonos a entender a nosotros que una esencia cuando evoluciona y pasa por el visor de función que es el infierno del infierno. Cuando sale con más valores conscientivos que cuando evoluciona. Pero le encuentra la condición. Porque si no la esencia no iba a llamar más grado de conciencia de una evolución que tuvo un color que tuvo que pasar. Y al empezar, le prestan una cantidad de valores para empezar a ser primero no institucional. En el momento que lo miran y no tiene una manchita, se carga de una cantidad de átomos que han descendido del absoluto, pero desgraciadamente desde ese momento ya va cargado con un instinto, porque no es un átomo que se sabe que dándole ya a esos elementales, no a la conciencia del elemental, sino a lo que evoluciona. El origen del instinto de la reproducción. Y cuando sale a ser humano, busca la hembra, y cuando sale a ser humano, cuando sale como animal, busca la hembra, y como humano. ¿Se da cuenta de dónde? Aquí nos explicamos nosotros qué es el pecado original. ¿Por qué se carga de eso? Es el resultado de vivir en el sur y en el cielo. No vivimos como pecado, ni viene como cargo, a veces como una razón de la ley que sucede para actuar en su glándula reproductiva, como una reproductiva, por una energía. Pero no es una verdad. Estos se desplazan y forman en nosotros, allá en el mundo habitual, la famosa mente terrena. Desde allá muy alimentada la mente terrena, con millones de átomos diferentes. Eso ya viene dentro de los átomos. Allí evolucionan esos átomos y producen una integración de la mente terrena de nosotros con las áreas instintivas del planeta. Es decir, eso de arrancarse me parece que yo eso no se puede. Eso no se puede.
que tenemos nosotros que ponernos a paz y salvo con nuestro elemento tierra, agua, aire y fuego. Nuestras moléculas evolucionan, botándole aquí un aspecto celular como este, ya listo para ingresar a un cuerpo físico tridimensional. En ese mundo celular de lo catalogaríamos nosotros como dimensión del mundo vital, o el cuerpo vital, o el mundo espíritu. Aquí está dentro de esta célula, porque para ser célula en el sentido orgánico tiene que estar claro. Vamos únicamente mostrando el ejemplo. Eso es la célula aquí. Un muy claro. Es la asignatura etérica de una célula que está trabajada con el cuerpo. Aquí se carga esta célula de la parte negativa del éter químico de la tierra, el éter químico de la facultad, el éter lumínico de la mente y algo del éter reflector de este mundo del el encuentro de estos átomos ya pasaría, dejarían de ser esta célula y entrarían a ser parte de este cuerpo. Una célula electrónica y una célula habitual se integran en este cuerpo. El Cristo Lucifer y el Cristo Quinto. Ahí viene la lucha del gol. En otros términos dicen el diablo y Dios, el gran diablo. Es Lucifer. Lucifer ha llevado lo que hablamos de aprender. Aquí está. Bueno, aquí en esto está la esfera de Lucifer, la pasión. Esto es la esfera de la pasión. Es decir, que la humanidad toda estamos influenciados por la pasión. Yo soy un hombre, pero vive soñando de lo que vive en la juventud, es un apasionado. Decíamos ayer cuando apasionado de la moda, apasionado de los algoritmos, apasionado de la tecnología y de la Alemania. Apasionado de todo lo que es pasión. Cuando en el drama de Cristo se llama pasión y muerte, era porque este era el drama que estaba siguiendo el camino de la reina, matando la pasión del joven, y repitiendo quizás palabras de nosotros, tantas cosas lindas. Entonces, aquí en este trabajo,
muchas cosas de ellos. Lucifer, Lucifer nos invita a ir por la libertad. Cristo nos invita a trabajar ahí está la diferencia. Cuando nosotros entramos a la música de Dios, el rey está aquí, después de estar aquí al llegar acá nos encontramos donde está ahí. No queremos hacer Décima joya del dragón amarillo, el átomo, como origen del hombre y del abismo. 109-110 tiene que ser la décima joya del dragón amarillo la que hable del átomo como origen del hombre, y hable del átomo como origen del abismo. Allí encontraremos la cruda respuesta de lo que es el ser humano en estos precisos momentos. Solo estudiando el átomo, estudiando las moléculas en el aspecto científico esotérico, encontramos la respuesta del fracaso tan terrible de la humanidad. Que se bajen de las nubes, los hermanos gnósticos que quieren despertar en la quinta, en la sexta dimensión, si no se han detenido a despertar aquí en la tercera dimensión donde estamos. El problema no está en los mundos internos, el problema está aquí. Que se bajen de las nubes, los pseudo clarividentes que han habido, que viven viendo únicamente los demonios de su mente revestidos de ángeles. El gnóstico tiene que aprender a conocer los valores y los diferentes cuerpos con que Dios se expresa. El átomo es un cuerpo. Tenemos que estudiar el átomo, y uno se pregunta, ¿cómo lo estudio? Respuesta, conociéndose a sí mismo, despertando condenad. No hay justificación para que una persona diga que porque no tuvo escuela, colegio y universidad, no puede expresar la doctrina del ser, porque el ser de cada uno de nosotros tiene sus propios recursos naturales para poner a esa persona en el sitio que debe estar. Los que conocen de física nuclear y no lo aceptan, no estén de acuerdo conmigo, que tengan paciencia y dejen pasar un tiempito. El origen del átomo es la sexta dimensión,
el mundo electrónico, el mundo de Atman. Acá tenemos el mundo de Manas, estamos hablando del íntimo y estamos hablando del alma. En medio de estos dos, que se constituiría en un protón para definir una unidad y en un neutrón, alrededor de estos dos, gira una tercera fuerza en esta forma. 111. Que los científicos digan que los electrones giran en forma elíptica, no es mi problema. ¿Qué vamos a hacer? Que lo están viendo con microscopios electrónicos supermodernos, no es mi problema. La ciencia oculta no comparte eso. Ni los científicos van a dejar de ser científicos, ni nosotros vamos a dejar de ser científicos. Que nos pongamos de acuerdo si es que vale la pena, y si no, la vida continúa. Los entendidos en esto dirán, protones, neutrones, electrones. En este caso sería como si pusiéramos aquí el núcleo y la elíptica de ellos, de acuerdo a los electrones que tenga un átomo, pero la ciencia oculta no comparte eso. Si miramos el Sol, se dice que es un átomo, y daría la razón a los científicos, ya que los planetas giran en forma elíptica, pero el átomo es distinto. El átomo está aquí, el protón, el neutrón y los electrones giran en forma de 8, alrededor de él porque la única respuesta que hay de que exista lo infinito, nos los da el átomo. No hay otra creación de la naturaleza que nos dé la explicación de lo infinito, sino el átomo, y el número 8, es justamente el número del infinito, y lo describen los electrones alrededor de sus núcleos, que es el protón y el neutrón. En este mundo se sucede el movimiento de los electrones, dándonos a entender, cuál es la relación que existe del Cristo con el Padre y con el Espíritu Santo. Los electrones son los hijos de un núcleo que se llama protones y neutrones, o sea, Padre-Madre. Esos electrones, si los miramos inclusive desde el punto de vista espiritual, empiezan a girar acá, cargándose de fuerzas de los protones y los neutrones. Cuando uno de estos electrones, tiene iguales 112 cargas positivas y negativas, activas y pasivas, al hacer un giro de estos, se desplaza, porque ya este protón y este neutrón no tiene ningún dominio sobre un electrón que tiene cargas iguales. Los que no conocen lo que estamos hablando, esperen un poco. Estamos hablando de la gnosis científica, por eso cuando decimos la gnosis tiene ciencia, arte, filosofía y religión, ¿de qué ciencia estamos hablando, si ni siquiera estudiamos de fondo los libros del maestro, mucho menos ponernos a meditar en una semilla que cae en la tierra, germina, nace, crece, involuciona y muere? Tenemos que volvernos científicos, tenemos que meditar la razón por la cual los elementos de la naturaleza inciden con tanta fuerza en nosotros. Tenemos que meditar, ¿qué es el espíritu? Aunque eso es difícil, pero si se mueve, tenemos que saber, por qué se mueve en nosotros, y, cuáles son las características que él necesita para estar en nosotros, para no seguir siendo los mismos cieguitos del pueblo, hablando de una Biblia que nunca expresamos, hablando de un pecado que no conocemos, hablando de una salvación que nunca se nos va a dar, tenemos que salimos de esos contextos, porque somos científicos. Tenemos la solvencia moral y esotérica para pararnos ante cualquier científico y discutir lo que conocemos. Este electrón se desplaza y forma aquí, se convierte, aquí se desplazó como un hijo, y al llegar a formar un centro de gravitación, en cualquier lugar se convierte en padre, dándonos la razón de que tiene padre y tiene hijo, y el hijo es la madre. Son desdoblamientos de la Santísima Trinidad, imposible para la comprensión de los científicos materialistas. Al formar un centro de gravitación, en cualquier lugar del organismo o del espacio, empieza a moverse dentro de ese electrón una carga que C113 rechaza inmediatamente. Esto lo vemos en los imanes, cuando hay una carga que se atrae y otra que se repele. Eso que se mueve y se rechaza entre sí, es lo que sucedió cuando hubo la separación de los sexos. Nosotros decimos que se separaron los sexos, porque se necesitaba un elemento que conciliara. Cuando esos hombres andróginos, llegaron a una etapa de su propia evolución, si es que se puede llamar evolución a aquello,
el hombre no pudo soportar el hecho de tener dentro de su constitución interna a un elemento femenino, y vino la necesidad de los dioses de separar los sexos porque, de lo contrario, ese hombre, explotaría, con esos dos polos adentro, y como ya la vida había tomado ese ritmo de la evolución, se separaron los sexos. Al no soportar ese electrón esas dos cargas, se desprende una de ellas y se hace a cierta distancia, en concordancia con las cargas energéticas que tiene. Al hacerse en esta forma distante de este empieza a mandarle carga y viceversa, como macho y hembra, resultado de esas descargas de los dos, los electrones, que van a empezar a girar alrededor, forman un nuevo átomo. Todo esto son aspectos científicos de las joyas del dragón amarillo, por lo que les pido se les haga un seguimiento. Cuando Atman y Manas se ubican a cierta distancia, Atman le manda energía a Manas y Manas le manda energía a Atman. Pero hay alguien como si interfiriera en un determinado lugar, ese alguien es Bui, o sea, el Cristo. El Padre no puede llegar a la Madre si no pasa por el Cristo, la Madre no puede llegar al Padre si no pasa por el Hijo. Los que conozcan de estas cosas vayan analizando. Aquí podemos ver por qué solo el que califica su iniciación y su trabajo en relación al Hijo, es un Bodhisattva. El que no califica, es porque no ha levantado a su Bui interior, al Cristo íntimo, entonces no puede recorrer las tres montañas hacia la liberación, por lo tanto, queda en un sitio que se llama el Nirvana, donde llega a permanecer 114 algún tiempo, quizás miles de años, para luego continuar un trabajo, ya que no ha habido una integración de los tres principios para tener derecho a continuar de allí hacia arriba, en el trabajo de iniciación venusta la energía que libera el Bui, energía propia del Manas y Atman, al estar lo suficientemente integrados, se llamaría, la revolución de la conciencia. La revolución de la conciencia viene del mundo electrónico. ¿Qué es conciencia? Es la conciencia revolucionada y la integración de nosotros con nuestro Cristo íntimo, esa chispa que se desprende de allá, para que venga ayudamos aquí. Esa es la revolución de la conciencia, si no tenemos conciencia, que se está revolucionando. La revolución de la conciencia viene del mundo electrónico. Así como de allá se desprendió la esencia para venir a posarse en un cuerpo tridimensional, de allá tiene que venir el impulso que pone en actividad nuestro bodhisattva interior. Es por eso que el maestro Samael dice, el que ha despertado su bodhisattva interior, hasta los señores de la ley lo respetan, porque eso viene del Cristo, eso viene de aquí. Esto que estamos pintando como un 8, es la silueta de la energía que dejan los electrones para hacer el mundo electrónico o sexta dimensión, lo que las religiones llaman el cielo. Cuando nosotros aquí en la Tierra, ya tenemos una responsabilidad mental, psicológica u física de lo que estamos haciendo, entonces empezamos a recibir las cargas que vienen de nuestro mundo electrónico y ponen en actividad ese 3%, o ese 5% de conciencia y se revolucionó la persona. Para eso se necesita, meditar diariamente, orar diariamente, liturgia diariamente, transmutación diaria, de lo contrario no hay tal revolución. Busquen la revolución de la conciencia, hombres y mujeres deseosos de encontrarse a sí mismos, porque cuando se está revolucionando eso arriba, al haber ya un movimiento continuo de estos electrones de nuestro mundo electrónico, esos electrones ya vienen a ser el Cristo íntimo en acción, esos electrones se desplazan y forman lo que conocemos nosotros como el mundo de la mente, que es un espacio que se conoce en el átomo como, la molécula. Dicen los científicos que la molécula tiene más o menos 30.000 átomos, de acuerdo al estudio científico gnóstico la molécula puede tener hasta 300.000 o quizás millones de átomos, porque no todas las moléculas tienen la misma cantidad de átomos. El mundo molecular de nosotros es un mundo, no es una molécula, entonces tiene billones de átomos. Cuando esos átomos han hecho conciencia del mundo que están haciendo parte, estos billones de átomos que están en el mundo molecular de 115 nosotros, llamado, mundo de la mente, entonces se desplazan millones de átomos del mundo molecular, y se forma el mundo celular. Como les digo,
con millones y millones de átomos y de moléculas se forma el mundo celular, que trae, como resultado, la creación del cuerpo físico tridimensional, que se compone de parte del átomo, protón y neutrón, electrones, moléculas, células físicas. Lo vemos cuando el maestro Samael nos enseña que se desprende de arriba, una chispa que se llama, esencia. Hay que estudiar en qué forma se desdobla la vida espiritual y por ende la vida celular. Aquí tenemos nosotros la simbiosis o integración de una vida celular y una vida espiritual. El problema de nosotros los gnósticos es que nos queremos identificar únicamente con el desdoblamiento de la vida que viene de una sexta dimensión, pero no queremos reconocer que el problema no termina aquí. Aquí es donde prácticamente nosotros estamos siendo creados y asistidos por la divinidad, pero el problema viene de aquí en adelante. Este hombre o mujer está en una tercera dimensión. Está lo que hizo el protón de arriba, ya aparecería como si arriba estuviera el protón y en el infierno está el neutrón. Aparece en el mundo más denso de nuestra constitución interna, en la parte inferior, lo que llamaríamos el infierno de Urano, de Neptuno y de Plutón, aparece allí el resurgimiento de la misma vida para venir a encontrarse aquí donde estamos nosotros. Aquí en la parte inframundo aparece el mismo protón, el mismo neutrón y los mismos electrones girando, en respuesta al movimiento que se sucedió aquí. 116 Cuando una persona está presa de una carga de emociones negativas, ¿sobre qué va a trabajar? Sobre el ego, pero ese ego, ¿dónde está? En el abismo. Para nosotros llegar a nuestros abismos, salimos de nuestros propios infiernos psicológicos. Después de haber hecho muchos esfuerzos de comprensión, de trabajo, de pranayamas, de meditación, esa persona logra establecerse nuevamente en el mundo tridimensional, para después, a través de muchas inspiraciones, poder ubicarse en el mundo molecular, y después de muchas ádaras y aún contemplaciones, poder ubicarse en el mundo electrónico para que haya lo que llamamos en meditación, compensación. Meditar es compensar. Parece que nos viéramos tan lejos de la realidad, como si no tuviéramos fuerzas para trabajar, trascendiendo semejante cantidad de obstáculos que se presentan para nosotros llegar a nuestra propia realidad. Estos átomos que están en el infierno, en nuestros infiernos atómicos, giran cargándose a cada momento de más y más energía de tipo luciférica. Por eso el problema de nosotros aquí no es la lucha de Dios contra el diablo, es la lucha del Cristo contra Lucifer. Christus Lucifer busca llevarnos al abismo, a no dejarnos salir de allá, el Cristo cósmico e individual busca rescatarnos del mundo del abismo, entre ellos está la lucha. De nosotros depende con cuál de los dos vamos a trabajar. Si sucumbimos ante la lucha contra Lucifer, la pasión, vamos al infierno de Urano, si vencemos en la lucha contra Lucifer y nos elevamos vamos al cielo de Venus. Solo matando la pasión conseguimos el amor, solo matando el dolor con el dolor, conseguimos la paz. Estos electrones liberan una energía luciférica, y cuando ya hay las suficientes cargas, estos electrones se desplazan hacia arriba, porque el electrón que está en el abismo, por su número de leves del absoluto, busca ascender, razón por la cual el maestro Samael dice, los átomos que están en el abismo, infierno, tienen más principios del absoluto que los que vienen del absoluto y van para el infierno. Por una ley de afinidad, los átomos del infierno tienden a subir, y por una ley de cargas y hacia el encuentro de una parte tridimensional, objetivo y motivo de nuestra liberación, los de arriba tienden a bajar hasta la tercera dimensión, es decir, son leyes que se procesan dentro de una gravitación desconocida para la razón humana. 117 Los átomos que se van liberando, los electrones que se van liberando de las leyes del abismo, van perdiendo valores del absoluto, porque esos valores del absoluto como cargas de energía llegan hasta el mundo de Plutón, dándonos a entender que una esencia cuando involuciona y pasa por el crisol de fundición, que es el infierno de Plutón, cuando Seil con más valores conscientivos que cuando involucionó, porque si no, la esencia llevaría el mismo grado de conciencia de una involución que tuvo y un dolor que tuvo que pasar. Y al empezar nuevamente,
le prestan una cantidad de valores para empezar primero como gnomo y sucesivamente seguir su evolución. ¿En qué momento se impregna de esos valores? En el momento que lo examinan y no tiene ninguna manchita, se carga de una cantidad de átomos que han descendido del absoluto, pero desgraciadamente, desde ese momento ya se ha cargado con unos instintos, porque fueron átomos que se procesaron dentro de un mundo luciférico, dándole ya a esos elementales, no a la conciencia del elemental, sino a aquello que evoluciona, el origen del instinto de la reproducción, que cuando Seil como animal busca la hembra y como humano es un fornicario. ¿Se dan cuenta desde dónde? Allí nos explicamos qué es el pecado original. ¿Por qué se carga eso? Porque es el resultado de una involución y empieza una evolución. No viene como pecado ni como karma, simplemente como una razón de la ley luciférica que va a actuar en sus glándulas endocrinas cuando tenga que reproducirse como una hembra y un macho. Esto se desplaza y forma en nosotros, allá en el mundo abismal, la famosa mente terrena. Desde allá viene alimentada la famosa mente terrena con millones de átomos luciféricos. Eso ya viene dentro de los átomos, allí evolucionan esos átomos producen una integración de la mente terrena con las áreas instintivas del planeta, es decir, yo no me puedo escapar 118 del planeta, eso no se puede, porque tenemos que ponernos a paz y salvo, con nuestros elementos, tierra, agua, aire, fuego. Luego, estas moléculas evolucionan, formándose aquí un aspecto celular como este, va listo para ingresar a un cuerpo físico tridimensional, en ese mundo celular que lo catalogaríamos como dimensión, el mundo vital, cuerpo vital o mundo etérico. Aquí está este aspecto de supuestas células, protocelular, porque para ser células en el sentido orgánico tiene que estar ya aquí, mundo físico. Tendría que ser protocelular, porque es la asignatura etérica de una célula que está para pasar a un cuerpo tridimensional. Aquí se carga esta célula de la parte negativa del éter de vida de la Tierra, del éter químico que es la parte astral, del éter luminoso que es la mente y algo del éter reflector que es del mundo electrónico de donde ella el encuentro de estos átomos, ya pasaría, dejarían de ser estas células y estarían haciendo parte de este cuerpo, una célula electrónica y una célula abismal. Se integran en este cuerpo, el Christus Lucifer y el Cristo íntimo. Ahí viene la lucha de los dos, que en otros términos se dice, el diablo y Dios. Pero, ¿cuál diablo? Es Lucifer que nos lleva a la novena esfera, la pasión, esta es la esfera de la pasión. Toda la humanidad está influenciada por la pasión. De pronto, algunos dirán, yo que tengo 80 años, no tengo pasión, si soy frío, ¿qué pasión? Pero vive soñando de lo que vivió en su juventud, apasionado del pasado, de los años jóvenes, la misma pasión. El drama del Cristo, se llama, pasión y muerte, porque él se había negado y estaba siguiendo el camino de la renunciación matando la pasión en todo. Entonces, aquí en este trabajo luchan dos elementos, Lucifer nos incita a ir por la horizontal. El Cristo nos incita a trabajar por la vertical. Ahí está la lucha de los dos. De nosotros depende quedarnos con el 100% del Cristo o con el 100% de Lucifer. 119 Cuando entramos a la gnosis, venimos por la horizontal, en el momento que nos entregan el mensaje llegamos hasta aquí. El problema está en que al llegar aquí, nos encontramos con el clavito, el Cristo, y no podemos continuar por esa horizontal, de ahí no se puede pasar. El Cristo o los intereses del Lucifer, ser o no ser. Aquí está el abismo, al no elevar los niveles del ser, desciende aquí al abismo. Si al llegar aquí, al clavito, eleva los niveles del ser, le está obedeciendo al Cristo. Si sigue siendo el mismo necio, le está obedeciendo al Lucifer, vuelve a caer, y cosa más aburrida, otros millones de años para poder tener otra oportunidad que es la que tenemos ahora, nosotros somos los premiados, siempre y cuando aprovechemos esta última gran oportunidad para realizar la obra. En estos dos señores y en el trabajo con esto, se está jugando esta vida espiritual o esta vida abismal,
uno de los dos va a ganar. A todos se les está diciendo, esta es la última oportunidad, no hay más retorno, estamos en la 108 vida. ¿Por qué? Porque el tiempo de hacer esto se acabó. Entonces, queridos hermanos, que uno se muera, se murió, pero que vaya enganchado tenga el derecho a un retorno, dentro de un plan divino a un éxodo, de lo contrario no lo tiene. Preguntas y respuestas P.V.M. quiere decir, que hay una mitad divina y otra mitad luciférica. 120 R. Claro, claro que sí. Lucifer reclama y dice, aquí como que le están dando más participación al otro señor, y es el mismo, a mí me dejan iguales partes. Resulta que si uno tiene un 3% de conciencia, cuando el Cristo dijo, de 1000 que me busca uno me encuentra, de 1000 que me encuentra uno me sigue, de 1000 que me sigue uno es mío, esos son 3 millones por cada uno, entonces, 3% de conciencia que nos da a nosotros, tiene un equivalente del 30% por sumarse a esos 3000. Eso quiere decir que nosotros tenemos un 30%. Estamos hablando del 3% de elementos que uno no ha explorado pero que el bodhisattva interior tiene. Una persona que tenga aquí el bodhisattva interior despierto, hay momentos que tiene un 30% de conciencia, pero vuelve y queda atrapado, vuelve y se y nuevamente queda atrapado. ¿Por qué? Porque la gracia del Señor, del Redentor que llevamos por dentro puede hacerle ver el camino en un momento y vuelve y lo entrega. Se dan cuenta porque cuando se hacen esos trabajitos de retirar la mente terrena de todos, la mente queda en blanco, relajada en ese momento. En esas condiciones, ¿quién es capaz de pelear, de infringir la ley? Nadie, porque el Redentor interno le ayuda a extraer de esos elementos menos nocivos la conciencia que allí hay, pero como los tiene que trabajar entonces la conciencia vuelve de regreso. Eso es lo que llamamos, conciencia vulnerable, porque todavía no está liberada por un trabajo. La 10ª joya del dragón amarillo, es la respuesta de un cuerpo físico a la obra, o sea, de unos valores físicos y unos valores atómicos en la obra de nosotros. La 10ª joya del dragón amarillo nos hace ver la razón por la cual en la invocación de Salomón invocamos los valores de nuestra corona sefirótica para el trabajo que estamos haciendo. ¿Quién lucha por nosotros? La conciencia, pero hay que pedirle a fulano que abogue ante fulano para que nos ayude, sin esa ayuda no seríamos capaces. P.V.M. En el primer átomo, para que salga el electrón, tiene que cargarse de ambas fuerzas. R. Claro, en iguales partes. Judy. Sabe que hay átomos que tienen muchos electrones, pero no todos esos electrones se van a convertir en padres. Casi similar al caso del espermatozoide, muere y muchos para que uno corone. ¿Qué está pasando ahora? Miren lo grave que es haber conocido la gnosis y luego desistido. Aquí va el Cristo, el grande, camino al Gólgota. Lo acompaña un diablo. Todos nosotros estamos aquí. El Señor lleva la cruz, es la cruz de redención de la humanidad. Entiendan lo que estamos diciendo. Si nosotros no ayudamos al Cristo que lleva la cruz que ha de 121 redimir a la humanidad y lo dejamos solito, Él nos deja solos en el trabajo. El que no es capaz de acompañar al Cristo en su vía crucis hacia el Gólgota, donde el Señor morirá para que la humanidad resucite, que se atenga, y verá. El honor, más grande de nosotros es estar al servicio de la obra del Cristo. Por eso es un honor para nosotros decir, que esto que llevamos aquí es la Magdalena arrepentida, es el alma arrepentida y que le pide por caridad a la Marta de nuestra psicología que ahogue ante el Cristo para que ese Lázaro leproso resucite, ver 5 ta. Joya, hermanos, lo más grandioso que puede haber en estos momentos es, acompañar al Cristo. Todas las personas que ayuden a este Redentor, aquí lo acompañan y le dicen, ánimo maestro, que estamos con usted. Él necesita de eso no porque él sea inferior, no, él es tan grande, pero le decimos, estamos con usted, para que la obra del Cristo triunfe en la tierra. Ánimo maestro, que aquí vamos con usted. Ese es el pueblo que él rescatará.
Ánimo maestro. Considero que lo que se ha dado en esta 10ª joya del dragón amarillo, es lo máximo, porque nos da la respuesta del por qué vale la pena trabajar. Algunos pueden cansarse y morir, pero el Cristo los salva. Murió uno, pero murió acompañando al Cristo en el campo de batalla. Ese será premiado, para que después de que el Cristo, este grande, llegue al Golgota se pare en la cruz y pronuncia sus 7 palabras, que siempre serán 7 cátedras que él dice en todos los eventos de su vida, después que ese pueblo llegue allá, lo continuará animando para que cada quien haga crecer el suyo como él. El Cristo es liturgia, solo por allí encontramos la columna santificante de las instituciones y de nuestro trabajo. P.V.M. De la parte del átomo superior se forma la parte celular y del átomo de la parte abismal, también llega hasta la célula. Sí, hasta la célula. Nosotros tenemos un átomo, ese átomo como viene de aquí, tiene la mitad de Lucifer. Tenemos aquí 300.000 espermatozoides, un esperma de estos se transmuta y la energía que de él sube, que son los vapores, buscan el cuerpo para fijarse en un átomo. Esta energía llega y se fija en un átomo, pero 122 resulta que este átomo es luciférico, esa energía se convirtió en Lucifer y se va formando el anasmusen. El anasmusen viene desde los átomos, desde las células y por ende pasa a la parte psicológica. Eso es un anasmusen, imposible de poderlo modificar después, porque es la única forma de preparar nuestros átomos, y esto está en la gran rebelión del maestro Samael, que dice, cuando nosotros nos autoobservamos, las células se cargan de la energía que se libera de un espermatozoide. Cada átomo del cuerpo es regenerado por la energía que se libera del espermatozoide. Si tenemos 100.000 millones de átomos, tenemos que emplear 100.000 millones de espermatozoides para la regeneración de un cuerpo físico. Si nosotros no hacemos una limpieza de nuestros átomos mediante, una retrospección, una observación y autoobservación, no podríamos erradicar de nuestra constitución interna atómica la energía luciférica que viene desde el abismo. Es decir, nuestra falsa personalidad no depende solamente de lo que pensamos, de lo que sentimos y de los moldes que ha recibido, tiene un alimento interno que son fuerzas que están emanando del abismo, entonces tenemos que dejar de seguir siendo receptores de esas energías negativas que vienen del abismo y que son luciféricas. Para que nuestras células y nuestros átomos se regeneren, tenemos que desintegrar esa falsa personalidad en la Tierra. El trabajo no es tan difícil, lo que necesitamos es, organización y autoobservación. La nueva era se va a componer de hombres y mujeres que se mueren sosteniendo una doctrina, es decir, pagan con su vida lo que el mundo les censura. P.V.M. Cuando Judy. Dice que una célula viene de arriba y otra de abajo, sería como interpretar que lo que viene de arriba es la parte divina de la célula y lo que viene de abajo es la parte negativa. Correcto, porque es el equilibrio, es lo más con lo menos, lo positivo con lo negativo. Nosotros seguimos lo que nos interesa, la gente sigue a Lucifer con todas sus cosas, sin embargo dicen, ay, ese Satán, y no sé qué, pero están con él. Lucifer nos ayuda, siempre que lo aceptemos como el impulso, para nuestro trabajo. Pero, como los religiosos dogmáticos fanáticos no aceptan eso, razón por la cual a los iniciados cristianos todas las veces los han calificado de herejes, satánicos. En el momento que nosotros nos descuidamos, la pasión está matando esa energía. Ahí está la razón y el simbolismo del por qué la Sagrada Familia huyó. Uno tiene que huir de los eventos que le ocasionan peligro para su obra. 123 p.v.m. Según Einstein, a mayor masa, mayor energía y si el pueblo gnóstico, comparado con la realidad, es tan poco, ¿cómo se estaría compensando este desequilibrio? ¿Te das cuenta por qué necesitamos los núcleos? Ejemplo, si llegara aquí un forajido y ve a uno solo, pues lo ataca. Pero si llega y ve a 600 personas ya es diferente, más bien huye. Ahora veamos el caso de un estudiante gnóstico que va para la discoteca, al cine con los amigos, a los bares, a misa,
con tremendo televisor en casa, se levantará el tonto. No se levanta, queda nivelado. La comunidad parte de un altar donde se realiza un ritual. Pero si a esa comunidad llegan a pelear, a insultarse, a faltar el respeto al santuario, entonces, ¿qué se está haciendo? Comprender que comunidad significa que, tiene que ser como una unidad, esa unidad, ¿dónde la encontramos? Aquí en el Cristo que está en el altar. Todos estamos aquí porque queremos acompañarlo. Así como está viniendo aquí, camino al Gólgota, así también queremos acompañarlo en el altar. Aquí estamos todos nutriéndonos de ese maná que es el del altar y que nos permite salir a nuestra vida cotidiana fortalecidos de una fuerza superior. Comprendo que no tenemos un cuerpo apto para la obra dado que nuestro cuerpo celular está formado de una dualidad divina y luciférica, o sea, que el trabajo nuestro es generar una forma de atraer esos átomos que vienen de arriba. Así es, y mediante la ubicación, el eterno ahora, ir sacando la fuerza negativa que hay en esos átomos. Al oscurantismo del átomo se lleva luz con la observación y la autoobservación, porque el átomo nous que está en el corazón de todos nosotros, expande sus rayos de luz por todo el cuerpo, llevando luz donde hay tinieblas, pero se hace con la ubicación, es decir, a mayor ubicación, a mayor estudio de toda esa negatividad que tenemos aquí, Dios nos compensa con más luz. Si no hay eso, sucede como cuando una persona se da a la tarea de bajar a la 9ª esfera a transmutar sin haber hecho un estudio previo de su legión psicológica, todo lo estaría mandando por esta corriente negativa. Se le pasan 100 años de gnosis y no ha aprendido nada, lo contrario, es un tremendo demonio, porque no tiene luz, no ha encarnado el ser, no tiene partes del ser encarnadas, entonces las tinieblas no se han podido disipar. ¿Qué hacer? Un examen concienzudo, psicoanálisis aplicado. 2. Negarse a sí mismo. 3. Hacer la renunciación. 124.4 Producir en nosotros un elemento de cambio. Acuérdense que todo el que sigue al Cristo tiene muchedumbres que lo insultan, que lo critican, que lo acusan, y el que baja la cabeza y se niega, no le importa eso. Que hagan conmigo lo que quieran, pero ahí voy. Para producir en nosotros un elemento de cambio, debemos tener presente estos puntos. Dejar de ser lo que hasta ahora he sido gritón, dejar de ser gritón. He sido desobediente, desordenado, indisciplinado. Dejar de serlo. Ordenar sus emociones, pensamientos, su casa, es decir, no dejar que el ego nos siga manipulando. Aplicar los 3 factores de la revolución de la conciencia. Transmutar no es solo el arcano AZF, hay que hacer ejercicios, pranayamas, respiraciones, runas, dar conferencias, meditar, oír música clásica, hacer obras de caridad, subir montañas, oración, etc. Sacrificio, sacrificar el dolor. Cuando no hay oposición la gnosis se desliza suavecita. Esto va a ser bellísimo, pero tenemos que poner cada quien nuestra cuota de sacrificio. Ser buenos hijos, buenos esposos, buenas esposas, buenos padres, buenos estudiantes, buenos ciudadanos, buenos sacerdotes. Ser obedientes a este Señor, a ese gran ser, demos la vida por él, démosle agua porque él tiene sed, esa agua es la transmutación. Debemos trabajar con un solo agregado psicológico para poderlo eliminar, porque si lo hacemos con varios no hacemos nada. Cuando nos ubicamos aquí con ese elemento de cambio, la ubicación, la autoobservación, el autoexamen que tiene uno que hacer de momento a momento. Bueno, aquí tenemos un corral con 500 toros bravos, aquí está Juancito. Cuando uno se ubica, queda sin esa sucesión de pensamientos, atentos al primer pensamiento que salió a la pantalla de la mente. Salió el primer toro, uno lo descubre. Lo interroga, ¿qué busca? ¿Quién lo mandó? Me mandó Luis. ¿Quién más? Ambrosio, el señor del amor propio, etc.
Ahí nos damos cuenta del profundo significado y de quienes lo mandaron. Entonces Yudi. Por ser un tonto y dejarse mandar de los demás le vamos a dar chicharrón. Ahí mismo, sin poses, madre mía lo tengo, elimíname este sinvergüenza. Un suspiro profundo automáticamente se presiona el coxis, y se libera energía sexual y se le proyecta. Madre mía. Pero si deja salir todos los toros, le invaden aquí y se tiene que salir corriendo porque son toros bravos. Ubicúese, el toro que vaya llegando, pensamiento, lo va trabajando. 125 p.v.m. Después de la muerte segunda, al salir de la morada de Plutón, automáticamente quedamos con la pasión. No es que quede la pasión, es un principio propio de Dios porque el Espíritu Santo nos impulsa a la reproducción. Él no nos manda a fornicar, pero Él es el que nos da la atracción de un hombre y una mujer. Si no fuera por Él estaríamos excluidos de reproducirnos y de regenerarnos. El que trabaje ahora, es premiado 3 veces para que se autorrealice, sin tener que darle otras 108 vidas. Para nosotros traer átomos de arriba, del mundo electrónico tenemos que hacer lo siguiente. Meditar todos los días, orar todos los días, hacer pranayamas, obras de caridad, sentir al ser en nuestro corazón, su presencia de momento a momento. P.V.M., que se llama mundo electrónico. Se llama así, donde la luz es increada. En la parte de arriba está el mundo de Atman, abajo está el mundo de Manas y en el centro está el mundo de Bui. Allí la luz es. El maestro Samael en el libro Logos Mantram Teurgia dice, el cuerpo físico es el diablo en nosotros. Los átomos que vienen del abismo los tenemos en el cuerpo físico, y los átomos que vienen del mundo electrónico los tenemos en la esencia. Para acrecentar la esencia tenemos que tener más átomos de luz y transformar estos átomos luciféricos que tenemos. Paz inverencial, VM. Lakshmi.